Empezamos, Dale nomás. Joaquín. Bueno, nosotros somos Acequia, somos un grupo de chicos que se juntaron para hacer teatro. Ujú. Somos un grupo autogestivo y estamos haciendo unas entrevistas para recopilar información Mm. a diferentes personas sobre el teatro en nuestra Patagonia. Emilio, Camila y Joaquín. Y falta una integrante más que es la China, Sí, que que no puedo venir. pero Bien, pero está. Pero está, no. siempre con nosotros. Y hoy. Ah, me Hoy falta tenemos decir. a Gustavo Azar, que es un actor, director, dramaturgo y docente Ujú. de acá, de Neuquén. Sí. ¿Querés- Vivo en Cepoleti en realidad, pero Ah. viste que la zona es... Sí. ¿Querés contarnos un poco de tu trayectoria, sí? Bueno, a grandes rasgos. Yo nací en Mendoza, me formé ahí, digamos. Trabajé mucho tiempo en el Teatro Independiente también, en un grupo que dirigía en su época Ernesto Suárez, que es un referente muy fuerte del teatro popular en Mendoza, sigue siéndolo, digamos. Así que trabajé mucho con este grupo que se llama El Taller, hasta un año en el cual me fui a Europa, digamos. Fue una de las crisis recurrentes de la Argentina, era una hiperinflación, se llamó, en 1989. Yo volví de ahí, tuve un año en Europa y volví a Buenos Aires. Y ahí estuve trabajando un tiempo en una escuela que se llama ETBA, que es dirigida por Raúl Serrano, que es digamos, pedagogo de Buenos Aires. Y me quedé viviendo en Buenos Aires unos años hasta que se dio el primer y único concurso que hubo en el entonces INSA, que llamaron a concurso para cubrir todas las cátedras de las distintas carreras. En ese momento yo rendí la cátedra accedí a la cátedra de actuación por concurso. Hubo un jurado muy importante, era Gandolfo Serrano y Beatriz Mosquero, un jurado muy prestigioso. A raíz de ese concurso yo vine, tomé la dirección de la escuela de teatro y me quedé viviendo en la zona. O sea, 1995 en adelante, trabajo y doy clases acá, en el YUP. Y ahí- Y tengo grupos independientes y dirijo elencos y doy talleres, bueno, todo lo que hace un teatrero para poder sobrevivir. Sí, sí. Ujú. Bueno, hoy el eje que nos convoca es el lugar que ocupa en la sociedad patagónica el teatrista. Queríamos como preguntarte, vos desde tu perspectiva, ya que hablabas precisamente de los conflictos, ¿cuáles son los conflictos que presenta hacer teatro acá, Sí. en la zona? Digamos que el teatro siempre ha tenido un rol marginal respecto del porque no es comercialmente viable, su difusión es reducida, no es como la música. Te puede ir mal en todo o bien en todo, pero digamos, la música, el cine tiene una difusión masiva. Eso hace que un trabajo pueda ser escuchado, un CD, un tema, por miles de personas en cualquier lugar. Una película puede ser distribuida, si tenés mucha suerte, en muchos lugares. El teatro sigue teniendo una matriz artesanal en el cual necesita de la presencia física del actor, del espectador. Todo eso reduce mucho las posibilidades de difusión o explotación, lo que se llama el espectáculo. Creo que es la característica del teatro. Entonces, en ese sentido, siempre va a ser un rol secundario, no incide en una forma tremendamente activa en una sociedad. El teatro es una actividad artesanal. Lo que sí hace, o puede llegar a hacer, es transformar la vida de los que lo hacen, o de algún espectador, o de alguna cosa. Pero es un lugar digno, pero me parece que la característica del teatro es esa. Y es una característica que uno asume desde el principio. Si querés hacerte famoso o hacerte no sé qué, no te dediques al teatro, en definitiva. O hace otras cosas. Porque el teatro va a tener siempre para mí como riqueza. Yo lo veo como una riqueza eso, no como un defecto. Ese encuentro personal, cara a cara, un grupo de personas, es lo que lo hace interesante e irreemplazable. Entonces el lugar en la sociedad es un lugar marginal. Sí. Sí. ¿Y vos qué respuestas encontrás hacia el teatro desde el público o desde la sociedad? Desde el público más que nada. El tema del público es uno de los temas más recurrentes
de conversaciones entre los que hacemos teatro. Sí. ¿Qué hacer, cómo atraer al público, qué tipo de obras hacer, qué no hacer, etcétera, cómo difundir? En mi experiencia me dice que, bueno, el público, así como si fuera una entidad única, no es una entidad única, hay muchos públicos, hay muchos tipos de gente, hay un círculo, digamos, alrededor de los que hacen teatro, que es el círculo al cual vos accedes, tus amigos, tu familia, el amigo del amigo ese, Sí. que es un círculo que se empieza a agotar rápidamente. Luego habría otro círculo posible, que son la gente que le gusta hacer teatro, que no te conozca a vos, que le gusta ver teatro, me refiero, que no te conozca a vos, pero es un público habitué que el teatro lo tiene como una actividad posible, como un espectáculo posible de ir. Y luego tiene una gran mayoría en el cual el teatro es como si te dijera hacer a las delta, o ir al teatro, o hacer parapente, ¿viste? Una cosa rara, exótica, no sé de qué se trata eso. Entonces hay muchísimo esfuerzo que hacen los teatreros para que ese público que no tendería a ir nunca al teatro, empiece a darse cuenta que el teatro puede ser para ellos, puede ser una actividad en la cual me puedo entretener, divertir, pensar. Así que... Pero es un esfuerzo eterno, te digo, no terminas nunca de llegar, estás siempre empezando. Y más en las ciudades patagónicas, que son... Es como yo te dijera, bueno, no sé, el 1% de una población quizás consume teatro. Suponete que fuera eso. Entonces, en 10 millones de habitantes que puede tener una capital como Buenos Aires, tenés 100.000 personas que en alguna vez van a decir, bueno, con 100.000 tenés 1.000, con mucha suerte. Entonces, 1.000 personas, si vas a hacer 3, 4, 5 funciones en un teatro medianamente grande, se te acabó el público. Entonces, bueno, es todo un trabajo. Igual es más la gente que consume teatro, porque hay funciones para escuelas, hay una serie de muchísimos eventos que son públicos, etcétera, que hacen que alguna gente que nunca fue al teatro de pronto diga, mira. Y después tenés esa gente que nunca consume teatro, que va a ver una obra de teatro, no le gusta y dice, no, la verdad que el teatro no es para mí, y lo perdiste por un tiempo. Y sí. Entonces la incidencia, o sea, el tema de los públicos es la eterna pelea de los teatreros para poder hacer un teatro que te guste a vos, que le guste a un público posible, que no expulse gente de las salas. Y bueno, es todo un tema crucial. Además es una re dificultad teniendo en cuenta como acá las variaciones de estilos que hay, ¿no? Claro. Justo acá simplemente en el valle y todos tienen una forma tan Y propia de hacer. Se supone que digamos, si vos tenés un público que le gusta el teatro, lo ideal sería que vean muchas cosas diferentes, Claro. y que no siempre tiene por qué ser de tu propio gusto. Ves una cosa distinta y dices, mira qué interesante. Pero no teniendo un público formado, la dificultad que ocurre es que si llega a un lugar en el cual se siente ajeno a eso, ve un espectáculo en el cual se siente que está fuera, puede pensar que entonces el teatro no es para no es él, para mí. no lo entiende. Claro, evidentemente no es para mí. Entonces la variedad es muy buena, pero también hay que tener cuidado porque uno tiene que ganarse al público, no perderlo. Entonces ahí tenés una línea muy difícil de evaluar, decir, bueno, entonces hago lo que le gusta al público, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué tengo que hacer entonces? Si solo ese eje va por ese lado, estás como cediendo calidad artística o estás cediendo tu propio deseo. Si haces solamente lo que a vos te gusta, te vas muy de este lado, también corres el riesgo de que te quedas solo ahí. En ese margen es donde hay que maniobrar. Hay que buscar una balanza. Mm. ¿Cómo es tu estrategia como para llegar a la gente? ¿Tenías alguna Yo, estrategia? lo que trabajo yo en mis grupos, yo tengo 2 grupos, uno se llama Araca la Barda Teatro, que es de Neuquén, y otro que se llama El Piso de Arriba, que es de Cipolletti. En este momento yo estoy haciendo cerca de 8 o 10 obras simultáneas, dirigiendo, actuando, manteniéndolas vivas, entonces hay que variar mucho. Es cierto que el humor es un eje que a mí me interesa mucho, porque es una puerta de entrada que permite que el espectador ingrese a un espectáculo, se sienta partícipe de él y que a partir de ahí podás engancharlo o llevarlo a otros lugares. El humor es una puerta típica de entrada. Es decir, el peor problema que puede tener un espectáculo para mí es que el espectador se aburra, ¿no? Que es una palabra bastante poco cultural, pero que es así. O sea, si el espectador no se engancha con lo que está pasando ahí adelante, pasa una película también, ¿no? Se aburre. Entonces
todo lo que pase, todo el esfuerzo que podías haber hecho, si yo no me enganché, después terminás de decir, bueno, qué linda la escenografía o lo que sea, pero no me enganchó. Entonces, la curva de atención, que se llama, es decir, lograr trabajar desde la actuación, de la dirección y todo, con un espectador atento, vivo, presente en ese momento es fundamental. Entonces, bueno, el humor es una de esas puertas. Permite que yo me suelte, me relaje, quiera lo que está pasando ahí adelante y entonces después puedo llevarlo a otra zona. Pero tengo otras obras en las cuales es una cosa mucho más ácida o más dramática o más fuerte como impacto. Depende de las obras, ¿viste? Como tengo varias obras, muchas, no todo es lo mismo. O sea, podría hablarte de algunas, pero digamos que la estrategia fundamental es lograr una comunión con el espectador. Es decir, lograr que ese espectador esté... Y no solo eso, no solo para que en ese momento él esté presente, sino para cuando salga, diga, fui a una obra que me gustó, que estuvo buena, estuvo divertida, me entretuvo. Es una posibilidad de que ese comentario sirva para que otro espectador vaya. No hay ninguna garantía de eso tampoco, ¿no? El espectador es perezoso, está formado, está mal formado muchas veces por un exceso de tipo de cine o lo que sea, que hace que, bueno, estuvo bueno, pum, claro. Pasó a otra cosa. Ni siquiera hay un eco posterior, un procesamiento de lo que acaba de ver, una reflexión sobre lo que le dijo o le dejó de decir. Es muy de primera plana, ¡paf! Claro. La sensación inicial y luego pasamos a otra. Entonces, también eso hace que vos digas, bueno, el boca a boca tampoco funciona del todo. No siempre funciona, ¿no? Pero bueno, básicamente que si ese espectador no le gustó, claramente no va a recomendar ese espectáculo. Sí. O si dice, mira, fui y me embolé, y bueno, es difícil que alguien que escuche ese comentario vaya al teatro, claro. Vaya a ver esa obra, ¿no? No sé, ya me parece que me diré lo que me preguntaban. Era algo del público. No. Además, estuviste vos en la formación de espectadores, ¿no? Sí, yo trabajo en eso también. Claro. Mucho. Sí, ahora venimos de una gira, por ejemplo, hicimos 6 funciones en Río Colorado y en Beltrán. Entonces es un público mucho más virgen. Algunos han ido ya, gracias a ese programa han ido el año pasado, el anteaño. Es un programa que ya lleva más de 10 años. Entonces, bueno, mucha gente que pasó por la secundaria, por suerte, pudo ver teatro y de diferentes tipos de teatro gracias a ese programa. Eso es buenísimo. Eso hace que algún espectador de todo eso diga, yo voy a hacer un taller de teatro o yo alguna vez voy a ir al teatro por mi cuenta. Puede ser. Sí, eso está buenísimo. Y más allá en aquellos pueblos que no hay nada. Sí, en todos lados, te digo. Sí. Te vas acá y vas a ver que de todos los colegios. Ahora hay teatro en las escuelas, en los colegios secundarios. Ese es otro punto importante que debería empezar a fomentar, que se amplíe la base de espectadores y de gente que hace teatro. Naturalmente va a ocurrir eso. Sí. En las provincias que ya lo tienen de antes, ocurrió que de pronto hay muchísima gente joven que nunca había pensado ir a un taller de teatro y le picó el bichito y va. O sale de la secundaria y hace teatro en un grupo vocacional, en un taller. Ese grupito de gente a su vez consume un poco de teatro a su alrededor de esa persona, está haciendo teatro y va con un amigo al teatro. O sea, lógicamente es todo un trabajo, pero se está haciendo. Sí, se hace. ¿Quiénes son los generadores de teatro más habituales? Generadores. Sí. Es el actor o el director básicamente, pero es una actividad que no es demandada por la sociedad. Si vos no haces teatro, nadie te va a no sé, la gente sigue comiendo y va. El mundo sigue. El mundo sigue, o sea, nadie te pide, es una necesidad que la tenés que generar vos en la sociedad. No es una necesidad de la sociedad, no es una necesidad. La cultura en general podría no llegar a serlo. Por eso siempre se dice, bueno, las direcciones de cultura, o qué sé yo, los casilleros que se llenan más tarde. Si bien hay mucha gente que dice que se cree culta y qué sé yo, pero después no consume cultura. Lee un libro cada 3 años, ve el cine norteamericano y basta, y qué sé yo. O sea, no lo saques de lo más comercial, claro. Entonces, la necesidad la tiene que generar los que hacen teatro, o los que hacemos teatro. Yo creo, no creo que hay nadie, no hay en el diario, no sale. Se busca actor, se busca plomero,
ayudante de panadería o lo que sea, no vas a encontrar una necesidad de la sociedad de que haya teatro. Puede no haberlo. Y no pasaría, aparentemente no pasaría nada como pasa con el hecho artístico, aparentemente digo, porque se empobrece culturalmente una sociedad, si no hay música, no hay arte, no hay cine, bueno, pero no hay una necesidad, tenés que generar la voz. Una vez que, no sé si te hace el teatro, la gente que hace teatro empieza a hacer teatro y después ya no puede dejar de estar ahí. Y yo te doy muchos talleres para gente que tiene otra profesión, contadores, psicólogos, docentes, y yo tengo grupos que hace 10, 11 años que están conmigo. O sea, un médico que hace 11 años hace teatro y lo ama de una manera increíble y le dedica tiempo extra y todo, bien, va al teatro y todo. O sea que el teatro es potente, es muy potente, no es una actividad que se olvida fácilmente. El que hizo teatro y dejó de hacer teatro, añora ese espacio, lo sufre, lo extraña. Y bueno, eso habla de lo intenso que es una experiencia teatral. Sí. O sea, ¿es necesario? Sí, Sí, pero no pasaría nada si no se Es hace. necesario para El otro día me teatro. pasó, tuve una señora, viste, viene y se me acerca. Toda mi vida quise hacer teatro, es una cosa pendiente. Siempre dicen lo mismo. Bueno, fue 2 clases al taller y desapareció. O sea, tanto discurso de que es La lo que pasión me dejó, porque qué sé yo, dejó porque se quedó, le dio fiaca, hizo frío, se quedó en su casa. Y la vida para esa persona, que parecía que era una necesidad impresionante para ella, sigue viviendo. Ojalá que reaparezca, pero viste. Ojalá, sí. No es el oxígeno. Bueno, vos creás hace ya te chusmeamos un poco, desde el 83 más o menos que estás haciendo exacto, obras. sí. ¿Tenés un procedimiento claro para trabajar que se afianza a través de los años o nunca te quedás fijo en No, sí, pienso que hay procedimientos que uno los hace, sean más o menos conscientes, los va asentando. Procedimientos, digo, no poéticas o estéticas, porque depende, la obra que hagas te requiere distinto tipo de entrenamiento o de trabajo. Pero procedimientos, que quiere decir una estabilidad en cuanto a los horarios y al ensayo, una organización interna, un espacio. No existe nada, hay una especie de rutina laboral, ¿no? Que hace que tomar la actividad teatral como un trabajo, no como una cosa exótica y rara que dependa de que yo esté más o menos inspirado en algo. El ensayo es una actividad absolutamente no tiene que ser brillante. Algunos ensayos son maravillosos, pero la mayoría de los ensayos son una acumulación de trabajo que vas como diciendo, poniendo capas sobre el trabajo, sobre el personaje, sobre la decisión estética, el aprendizaje de la letra, ir encontrando. Es como un trabajo más metódico. Supongo que pasará lo mismo con el escritor. Es un trabajo, sentar ahí y escribir. Para mí el trabajo del actor yo lo considero así. Entonces hay procedimientos que dependen de la obra que estés haciendo y del grupo con el cual trabajes y de los tiempos que tengas. Entonces hay veces que uno tiene que resolver todo mucho más rápido, hay veces que te das el lujo de investigar más, si el grupo lo permite, hay veces que no tenés apuro para estrenar, otras veces sí necesitas estrenar. Entonces cambia el procedimiento, cambia la profundidad del trabajo, pero yo supongo que sí, se va sentando. Ahora, ¿cómo haces para no repetirte? ¿Qué sé yo? Bueno, depende, cambias la obra y cambia el desafío, trabajas con otro director y cambia la mirada, trabajas con otro grupo de actores y cambia el modo de trabajar. Entonces, la variedad te la da también en lo que vos trabajes. Hay gente que puede tener métodos específicos, no, en mi caso no sería ese. Métodos así que yo trabajo de esta manera, no sé. ¿Y el territorio se ve reflejado, el territorio patagónico se ve reflejado en estos procesos artísticos tuyos? Yo creo que más que todo el contexto y las condiciones de producción te tiñen el trabajo. Es decir, pensar, yo por ejemplo ahora estoy haciendo una obra que se llama Freak Show, que es una especie de circo, qué sé yo, y nosotros tuvimos que hacer la escenografía y todo pensando que quepa en una camionetita que tenemos, ¿no? O sea, entonces el condicionamiento es que nosotros tenemos que hacer un teatro que la podemos llevar de aquí para allá. Y si llevarlo es tan complicado, no lo llevas.
Entonces, ¿y dónde actúas? En una única sala y se te acabó muy rápido el espectáculo. Entonces, las condiciones de producción tiñen el trabajo, pero no creo que lo tiñen en cuanto al contenido, en mi caso. Claro. Yo no hago teatro, no considero que haga un teatro patagónico. Ujú. No sé qué sería el teatro patagónico como temática. Sí. Que tenga viento y todas esas cosas, bueno, nada que ver. No, pero que hay una especie de formato así, preconcepto de que tiene que ser... Sí, hay un... y aparte nosotros estamos en el norte de la Patagonia, en una ciudad en un lugar Sí. que es urbano, no sé, si viviera, no sé, en medio de Santa Cruz, capaz que indefectiblemente se teñiría el paisaje de la obra. No sé, no, en mi caso nosotros hacemos obras que temáticamente habría que ver que alguien las mire y diga, ah, sí, es verdad, pero yo creo que no le veo yo como temática, sí como condición. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un espectáculo que es un proyecto teatro de living. O sea, la obra nosotros la llevaríamos a los living de las casas de las personas que ofrezcan su casa. Primero porque no hay salas donde actuar y segundo porque Claro. es un espectáculo intimista que con 20 o 30 personas anda bien. Ese espectáculo está pensado en el contexto en el cual nosotros estamos. O sea que lo patagónico entra ahí. Claro. Ahora, el espectáculo en sí son dos parejas de alta sociedad que se sacan la careta. Eso podría estar. De hecho, es un dramaturgo de Buenos Aires Claro. y ese espectáculo lo hace en cualquier lado y habla de eso. La temática no tiene nada que ver con la Patagonia en cuanto al texto. Sí. ¿Por qué hacer teatro en la Patagonia? No, que el que hace teatro donde sea y donde vivas y donde está el tipo que encontró su vocación en el teatro no puede dejar de hacer teatro, aunque viva en donde viva. Entonces, no ninguna razón distinta de que por qué hacer teatro en Salta o en Bolivia o en otro lugar. Porque el teatro es una cosa que es el lugar en el que vos querés estar. Yo hice teatro en Mendoza, después en Buenos Aires, después en Francia y después acá. Y si me fuera a otro lado, haría teatro en otro lado. Así que no sé. Porque vivo acá, en este caso. Claro. Claro. Es porque vivo acá. Claro. No sé cómo andamos de tiempo. Pero fíjate, a ver. Pero. Son y 47, sí, ya. En el Sí, 40. ya. Ah, bueno. Bueno, vayan a lo más importante que quieran. No, o sea, con las preguntas ya terminamos. Es vos que nos cuentes un poco qué es lo que estás haciendo ahora. Y en este caso, bueno, yo les conté una que es el proyecto de Teatro Living, que se llama una obra, Desde cuando te despedís con un beso cuando hablas con Pilsen, se llama un teatro de título largo. Otro espectáculo se llama Freak Show, que tiene que ver con el circo de fenómenos y ese modo de entretenimiento casi discriminatorio que existía de reírse de lo diferente, de lo raro, de qué sé yo qué. Estoy haciendo otro espectáculo que se llama Miradas que Matan, que es un reestreno de una obra muy interesante sobre una indagación sobre la mirada, que es muy fuerte el espectáculo, muy intenso. Después estoy haciendo una obra que se llama El Enemigo, que también ahora tenemos una gira, son esas. Otro que se llama Un Cine Oscuro, El Cine Claro, bueno, son los espectáculos. Después dirijo yo mucho porque tengo grupos, yo dirijo el elenco municipal de Cipolletti, por ejemplo. Es un elenco, se podría decir vocacional, porque no son actores profesionales, pero hace 11 años que estamos trabajando casi con el mismo grupo. Entonces, nosotros anoche, por ejemplo, hicimos una función que se llama La Familia Unita, había 180 espectadores, cosas que ni un grupo, yo nunca llevo esa cantidad de gente. Son 10 los que actúan, llevamos. Entonces, se puede decir que tuvo más éxito esa obra que las que hago yo, que van 25. Pero bueno, y el espectáculo que ya tiene un nivel de actuación y de producción, porque hay gente que ya hace muchos años que hace teatro. Y yo dirijo grupos que son de ese. Son gente que se ha quedado conmigo, digamos, empezaron con un taller y se fueron quedando. Tengo otro grupo que lleva 9 años, prácticamente con algunos cambios. Entonces estamos trabajando un trabajo mucho más intimista, dramático, un teatro de cercanía, le llamo yo, donde el actor está muy cerca del espectador. Tengo otro grupo que ya tiene 6 o 7 años que hacemos producciones. Estrené la semana pasada. O sea que mientras tanto voy dirigiendo a los que sería un taller, o mis alumnos, llamémosle así, pero que ya casi pareciera ser un elenco. Empiezan a ser un grupo más estable en el cual ya nos juntamos a producir. Más lo que trabajo en el Yupa, más tengo un proyecto de extensión interesante también, que es hacer teatro para las escuelas, hablando de la difusión. Nosotros estamos ahora
estrenamos ya un primer cuatrimestre un espectáculo, ahora tenemos otro que son obras cortas, tipo sketch, muy así, elementales, para cualquier lugar no previsto para hacer teatro, y vamos a los colegios y hacemos funciones ahí. Entonces eso también es una especie de dirección que hago de pequeños, teatro de pequeño formato, ¿no? Sirve para un varieté, sirve para ese tipo de cosas. Así que bueno, como ven, dirijo y actúo y doy talleres. Escribir mucho menos, yo adapto y escribo cosas originales. Vos dijiste dramaturgo al principio, pero en realidad no me considero ese rol que no lo tengo tan... He hecho muchísimas versiones de obras escritas o adapto cuentos, cosas, pero... Así que bueno, eso es lo que... En eso estoy. Eso es lo que... Bueno, Estamos, ¿no? Bueno, Sí, ahí estamos, ahí terminamos. Buenísimo. Espero que les haya servido. Nos Muchas sirvió. gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Lo vamos a subir a YouTube y te avisamos dónde. Bueno, dale. Así te Pero- puedes ver un poco. Espero que sea claro lo que funcionó, pero estuvo amena la charla, estuvo bien. Sí, Porque es qué un bueno. poco... con casi todo, se borró. Claro, sí. Vamos a ver, contalo.